Muy buenas noches para todos. Me da mucho gusto estar esta noche con ustedes y les agradezco la presencia a este seminario, a este web vía virtual. Mi nombre es Arturo Abdenur, soy pediatra inmunólogo y el día de hoy vamos a compartir un poco de información respecto al rol de la inmunonutrición en el control de las enfermedades pediátricas. También agradezco a la compañía Dos Pinos por la oportunidad que nos daba de reunirnos y de compartir este tema tan importante en la actualidad. Nada más, pues para empezar, diciendo que no tengo ningún conflicto de interés que declarar al presentar esta ponencia. Quisiera empezar por recordarles la relación que conocemos desde hace muchos años, que es la relación que existe entre la malnutrición, sea la desnutrición o la obesidad, ¿verdad? Es bien sabido que, digamos, la parte nutricional influye en estas dos patologías. Ahora, ustedes ven que en el caso de la desnutrición, lo que es interesante es que en este caso hay una disminución de la respuesta inmune, mientras que en el caso de la obesidad se ha descrito un aumento de la respuesta inmune. Entonces, estos dos grandes problemas tienen en común el sistema inmune. Una definición muy sencilla entonces de inmunonutrición sería que es la ciencia que se encarga de estudiar la interacción entre la nutrición y el sistema inmune. Esto sería algo muy sencillo. Sin embargo, algunos autores actualmente también incluyen el microbioma, las telomerasas y la longevidad. Para algunos de ustedes es conocido que el acortamiento de las telomerasas tiene que ver con longevidad y esto a su vez tiene que ver con nutrición y con microbioma. Y es algo que los científicos investigan en una forma muy intensa porque precisamente lo que quisiéramos todos, que no se nos acabe la vida. Entonces, al día de hoy se han descrito muchos nutrientes activos de la dieta que poseen una acción inmunonutriente. Y dentro de estos nutrientes tenemos, por ejemplo, las proteínas, los aminoácidos como la arginina y la glutamina, los ácidos grasos, minerales como el hierro, selenio y zinc, y las vitaminas. Entonces, con este antecedente, lo que vamos a discutir en la noche de hoy es el rol de los micronutrientes y antioxidantes en la respuesta inmune y el beneficio de estos micronutrientes y antioxidantes en el riesgo de infección. He dividido la charla en dos partes. Esta va a ser una primera parte y después vamos a tener otra parte relacionada con inflamación. Entonces, si vemos en una forma muy sencilla, el sistema inmune es un sistema que tiene fundamentalmente el rol de protegernos y de mantener la homeostasia en el organismo y entonces nos protege contra tanto invasiones externas como invasiones internas, anormalidades a nivel, digamos, de la homeostasia interna. Y lo que es interesante de este sistema es que tiene la capacidad de responder, pero a la vez tiene la capacidad de inducir tolerancia. Entonces es casi perfecto, ¿verdad? Es un sistema complejo, donde ustedes ven que, digamos, cuando hay algún microorganismo que trata de invadirnos, lo primero que tiene que pasar son esas barreras físicas y químicas que existen, como la piel, las mucosas, el jugo gástrico, la motilidad, etcétera, ¿verdad? Si logra pasar esta primer barrera de defensa, se va a encontrar con un sistema evolutivamente más antiguo, que es el sistema inmune innato, del cual todos traemos desde el nacimiento, y si logra pasar esta barrera, se encuentra con un sistema inmune más desarrollado, que es un sistema inmune adaptativo. Lo que es importante de la respuesta inmune es que es organizada, es coordinada, es controlada y es efectiva. Tiene estas cuatro características. Es muy compleja la respuesta inmune, ¿verdad? Ustedes ven en esta, digamos, filmina, donde tienen a su mano izquierda la parte de la inmunidad innata con el complemento, los fagocitos, las barreras epiteliales, las enzimas y algunas células como las células asesinas naturales, los reactantes de fase aguda, enzimas y transferrina. También aquí tenemos los fagocitos con toda la función que ustedes conocen y más bien en la parte derecha está el sistema inmune adaptativo, que con solamente ver la diapositiva ven que es mucho más complejo, pero también se compone de células y se compone de moléculas que viajan entre células, se comunican entre células como las citoquinas
y que tienen que ver con esta respuesta compleja. Hoy entendemos entonces que a través de la biología celular, la genética molecular y las técnicas bioquímicas y biofísicas, comprendemos mucho mejor cómo es que ocurre la respuesta del sistema inmune a los agentes invasores, a los agentes nocivos, y entonces hemos logrado llegar a la capacidad de, a nivel celular y a nivel molecular, poder entender qué es lo que está sucediendo. Y desde este punto de vista, entonces, los nutrientes activos son de mucha importancia para esta respuesta. Por ejemplo, el zinc. En el zinc se ha descrito que tiene un efecto sobre la respuesta innata, es decir, o sea, sabemos que ayuda a mantener la integridad de la piel, las membranas mucosas, y yo creo que todos al día de hoy estamos claros de que muchos pacientes o los pacientes que tienen diarrea recomendamos precisamente el zinc por esa capacidad que tiene de regenerar el epitelio intestinal. Pero también el zinc ha mostrado efectos sobre la capacidad fagocítica de los monocitos. También tiene una actividad sobre las células asesinas naturales y un efecto antiinflamatorio, ayudando a través de la liberación de citoquinas como interleuquina 2, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Por otro lado, en la parte izquierda, conocemos el efecto del zinc en la respuesta adaptativa. Entonces, ayuda en la producción de citoquinas del tipo Th1, induce la proliferación de células citotóxicas, también está involucrado en la respuesta de anticuerpos y es importante para mantener la tolerancia inmune. Con respecto a las vitaminas, entonces se han descrito 4 áreas básicas de la respuesta inmune, que son la función de barrera de la mucosa, la respuesta inflamatoria local o sistémica, la respuesta inmune innata y adaptativa y el efecto antioxidante. Vean aquí en esta diapositiva donde tenemos la vitamina A y entonces entendemos que la vitamina A, aquí en la parte izquierda, tiene que ver con la diferenciación de las células reguladoras y con la producción de inmunoglobulina A secretora a nivel de las mucosas, pero también tiene que ver con la migración de los linfocitos B y los linfocitos T a los sitios de inflamación, y también el ácido retinoico tiene que ver con la función de estos linfocitos más recientemente descritos, ¿verdad? A través de la producción de interleuquina 22. La vitamina D es realmente, digamos, un nutriente muy interesante en el cual hoy no solamente se conoce su parte que tiene que ver hormonal, sino que también la parte, digamos, que tiene que ver con el sistema inmune. Y entonces se han descrito que influye en la respuesta adaptativa, por ejemplo, maduración, mejorando la maduración, disminuyendo la maduración de la célula dendrítica y la producción de las células Th1, Th17, disminuyendo la síntesis de inmunoglobulina E, antígeno específico, y disminuyendo la interleuquina 6, interleuquina 12 y factor de necrosis alfa. Entonces ven que esto es un efecto antiinflamatorio de este nutriente. Y también con respecto a la respuesta innata, más bien lo potencializa, mejorando la integridad de las mucosas, aumentando la producción de los péptidos antimicrobianos y mejorando la función fagocítica per se a través de una mejor quimiotaxis, fagocitosis y la producción de radicales de oxígeno que permiten eliminar mejor los agentes intracelulares. Y en la parte adaptativa aumenta las células dendríticas que tienen que ver con tolerancia, aumentando los linfocitos T reguladores que tienen este fenotipo complejo que se llama CD4, CD25, FOXP3, y aumentando la producción de citoquinas tolerogénicas y antiinflamatorias como interleuquina 10 y factor transformador beta. Entonces aquí tienen una diapositiva donde entendemos entonces que la mayoría de la vitamina D la obtenemos de la dieta. Hay otra parte que la obtenemos a través de la exposición de la luz solar. Esta se va a absorber y va a pasar a 25-hidroxi vitamina D3, la cual a su vez en los riñones y en las células del sistema inmune pasa a la forma activa, que es la 1,25-hidroxi D3, ¿verdad? Que puede ser excretada, pero también mucha de esta se va a unir a los receptores de la vitamina D en diferentes células del sistema inmune, mandando señales intracelulares que van a tener que ver con la transcripción de genes.
Entonces, puede permitir una mejor eliminación de los patógenos y disminuye la inflamación. Es una vitamina que tiene esta capacidad dual. Y si lo vemos, digamos, en forma más integral, esto es lo que se ha descrito del efecto de los micronutrientes en la respuesta inmune de las mucosas. Entonces, ustedes tienen aquí, por ejemplo, la mucosa intestinal y esto también se ha visto para la mucosa respiratoria. Entonces, tienen la vitamina D aquí en el centro y tienen la vitamina A en la izquierda, donde a través de la vitamina D, a través de la unión con el receptor de vitamina D, va a bloquear los receptores tipo TOL en las células, en los macrófagos, pero a su vez también va a bloquear esta célula proinflamatoria, que es una célula que fenotípicamente se le llama célula TH17, igual que la vitamina A, que tiene que ver a través de la célula dendrítica de bloquear esta célula proinflamatoria. Pero también tienen que ver con la estimulación de células reguladoras y con la producción de monoglobulina A, que neutraliza a nivel del lumen intestinal muchos de los patógenos. Lo que es interesante es que en todas estas respuestas interviene otro actor muy importante que es la microbiota. Entonces, conocemos muy bien que la dieta rica en fibra tiene un efecto prebiótico para promover una microbiota, probióticos sanos. Y entonces aquí ustedes ven en la filmina cómo la persona que tiene una dieta sana va a tener una microbiota sana, ¿verdad? Mientras que si, digamos, tiene una dieta no idónea, va a haber una microbiota reducida que va a permitir la invasión de los patógenos a nivel de la submucosa y de la mucosa. Y entonces estos patógenos, las toxinas o las comidas no digeridas, pueden internalizarse a través de las uniones de las células epiteliales, a través de la permeabilidad intestinal y pueden llegar al torrente sanguíneo, donde pueden haber entonces deficiencia de nutrientes, inflamación, autoinmunidad y también alergia e intolerancia alimentaria. Y vean cómo todo se va uniendo. Aquí lo que les pongo un ejemplo del efecto de la vitamina D sobre la microbiota. En la parte derecha ustedes ven que las personas que consumen cantidades adecuadas de vitamina D o tienen cantidades adecuadas de vitamina D a nivel de la mucosa van a interactuar esta vitamina D con la microbiota en la mucosa, con el moco y van a tener un efecto protector, es decir, un efecto antiinflamatorio, donde los mediadores van a ser los ácidos grasos de cadena corta, ¿verdad? Produciendo citoquinas antiinflamatorias por parte del linfocito T regulador como la interleuquina 10 y mejorando también la función de la célula B. Por el contrario, las personas que tienen niveles bajos de vitamina D van a tener una alteración de la microbiota a nivel del lumen intestinal, alteración del moco, alteración de la célula epitelial, lo que va a permitir entonces la internalización de muchos de los patógenos y van a tener más bien un estado proinflamatorio. En este proceso, para una buena producción de, digamos, ácidos grasos de cadena corta por parte de la microbiota, es esencial las dietas ricas en fibra, las dietas que facilitan o llevan a una mejor consumo de esta dieta de prebióticos. Y estos prebióticos, como conocemos, tienen un efecto sobre la microbiota, estimulando probióticos más saludables. Las moléculas que intervienen o son los mediadores de los probióticos son los ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, como el butirato. Y el butirato entonces tiene que ver también con la estimulación de esta célula que hemos estado hablando, que es la célula reguladora. Y este linfocito regulador a nivel de la mucosa va a mantener un estado antiinflamatorio, inhibiendo, por ejemplo, señales de transducción como el factor nuclear K-beta, y este efecto antiinflamatorio entonces evita precisamente enfermedades crónicas. En pacientes que tienen, digamos, dietas bajas en fibra, que tienen alteración de la microbiota y alteración del moco, ocurre totalmente lo contrario, con más bien la promoción de células inflamatorias como el linfocito TH17 y el linfocito TH1. Y hay estudios que demuestran claramente
como niños que reciben dietas ricas que inducen a niveles altos de butirato y propionato en los primeros años de vida, van a estar protegidos de atopia. Entonces, por ejemplo, niveles altos de butirato o de propionato, eso se ha demostrado estadísticamente significativa, no así para el acetato, pero dietas, por ejemplo, ricas en prebióticos y que inducen probióticos, van a tener mayor cantidad de butirato y propionato que estimulan la célula reguladora. Y entonces los estudios demuestran que estos niños que en los primeros meses de edad consumen estas dietas van a tener a los 6 años menor sensibilización atópica, menor asma y menor enfermedad alérgica. Con respecto a lo que es, digamos, la piel, el concepto más moderno es que hay una hipótesis dual, y esta hipótesis dual lo que dice es que ese niño alérgico, ¿verdad?, puede exponerse a los antígenos a través de la piel, pero también puede exponerse a los antígenos alimentarios a través de la mucosa gastrointestinal. Entonces, ese niño que tiene niveles bajos de vitamina D, que tiene lesiones de la piel que permiten la exposición de los antígenos, ¿verdad? Inclusive antígenos tipo, digamos, alimentarios como el maní, ¿verdad? Y que tiene una microbiota, una disbiosis, va a tener un estado proinflamatorio que favorece alergias. Mientras que el niño que tiene niveles altos de vitamina D, que tiene una exposición a los alergenos alimentarios, induciendo tolerancia por parte de la célula T reguladora, y que tienen una microbiota más diversa, más saludable, más bien favorece tolerancia y entonces son menos alérgicos. Entonces ustedes van viendo cómo todo se va confabulando, cómo todo se va uniendo en estos tres grandes actores que son la dieta, la microbiota y la nutrición. Pasando de vitamina, entonces en el caso de la vitamina B9, se sabe que tiene un efecto sobre la célula T reguladora. Esta célula T inocente se puede convertir en una célula T reguladora por acción de la vitamina D, y la vitamina D lo que va a hacer es que va a permitir que esta célula reguladora sobreviva y mantenga un estado antiinflamatorio en el organismo. Por el contrario, si no hay vitamina B9, más bien entonces esta célula T reguladora va a llevar a apoptosis, y al no existir esta célula que regula la inflamación, va a haber una inflamación severa. Y la vitamina E es una vitamina que se ha estudiado más en las personas adultas mayores, donde se ha demostrado que tiene una mejor respuesta inmune. Sin embargo, también a nivel de los niños se ha descrito que aumenta la actividad fagocítica por parte de los macrófagos alveolares, teniendo un efecto antiinfeccioso, que mejora la actividad citotóxica de las células asesinas naturales, que mejora la proliferación de los linfocitos T y producción de interleuquina 2, y disminuye la respuesta TH2 alérgica. Entonces vean lo que les decía anteriormente, cómo la homeostasia en el organismo se logra a través de la relación de la microbiota con la mucosa intestinal, a través de la relación de la mucosa, de la inmunidad de mucosas con la barrera de la mucosa, y a través precisamente de la dieta. Entonces dietas ricas en fibra, ricas en ácidos grasos de cadena corta, con buenas concentraciones de vitamina A, de vitamina D, de triptofano, y una buena relación omega 6, omega 3, son dietas que van a favorecer que el sistema inmune funcione adecuadamente. Esto está bien descrito, ¿verdad?, en la literatura. Entonces ahora, una vez que entendemos cuál es la relación, cuál es la fisiología que tienen que ver los micronutrientes en la respuesta inmune, vamos a ver entonces el beneficio de estos micronutrientes y antioxidantes en el riesgo de infección. Yo les acabo de mostrar que el cuerpo requiere niveles óptimos de micronutrientes para una función inmune efectiva. Ahora, está bien establecido que las deficiencias clínicas de micronutrientes afectan negativamente al sistema inmunológico y predisponen a las personas a infecciones. Y uno de los ejemplos es que se sabe que la deficiencia de micronutrientes aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad asociada, por ejemplo, con el sarampión, con la neumonía y con las enfermedades diarreicas.
Lamentablemente hay menos información referente a los efectos en la salud cuando el estado de micronutrientes es subóptimo, es decir, no clínicamente deficiente, sino subóptimo. Y el problema está en definir los niveles de un micronutriente que son óptimos en términos de función inmune. De eso todavía no estamos en el punto ideal. Entonces, la escasez de datos significa que actualmente no es posible dar una indicación de los niveles necesarios para optimizar la protección inmune y la resistencia a la infección. Los autores dicen que puede ser que los valores sean mucho más altos que lo que se recomienda diariamente. Y les voy a poner el ejemplo de la vitamina C, donde la recomendación diaria es que debe ser entre 40 y 110 miligramos. Sin embargo, la profilaxis para la infección requiere una ingesta dietética de vitamina C mayor, de 100 a 200 miligramos por día, para proporcionar niveles plasmáticos adecuados y así optimizar los niveles en las células y los tejidos. E inclusive en el tratamiento de las infecciones establecidas, se requiere dosis aún más altas, posiblemente alrededor de 6 gramos por día, para compensar el aumento de la respuesta inflamatoria y la demanda metabólica. Y aquí lo que he querido decirles está ejemplificado en este gráfico. Entonces, para una protección inmune óptima y resistencia a la infección, las ingestas diarias pueden necesitar ser mucho más altas que las recomendaciones diarias. Y aquí tienen en la parte inferior, bueno, tienen la línea de la recomendación diaria, donde tienen entonces el rango de deficiencia subclínica, las deficiencias clínicas severas y obviamente la muerte. Pero entonces, ya para lo que es el funcionamiento in vivo, puede ser que lo que se requiera del micronutriente sea mucho mayor a lo recomendado diariamente. Sin embargo, sabemos que hay factores que pueden afectar el estado de micronutrientes. Por ejemplo, las dietas vegetarianas o veganas no son amigas de los micronutrientes. Igualmente, los estilos de vida estresante. Conocemos también el efecto que tienen los cambios estacionales, por ejemplo, las épocas de invierno prolongadas en los países nórdicos con respecto a la vitamina D, la contaminación, que también tiene que ver con niveles óptimos, y las infecciones. Está bien claro, bien demostrado que cuando las personas tienen una infección, los requerimientos de los micronutrientes son mucho mayores que lo que se describe para la función fisiológica. Y no estamos hablando de cuestiones raras, estamos hablando que, por ejemplo, en Centroamérica y el Caribe, en República Dominicana, muchos de nuestros niños tienen deficiencia de estos micronutrientes. Y vean, por ejemplo, digamos, lo que se refiere al retinol, la vitamina A, en Costa Rica el 8.9% de los niños, de acuerdo a esta publicación, tienen deficiencia de esta micronutriente. Y con respecto al zinc, vean que es un 29%, es mucho más alto. Y esto no solamente, digamos, en nuestra región, a nivel global, empezamos a entender realmente la prevalencia de la deficiencia de vitamina D, de la 25-hidroxivitamina D, que se define como menos de 20 nanogramos por mililitro. Y vean entonces cómo hay países, por ejemplo, digamos en Europa, donde puede ser tan alto como el 70, el 100%, 92% de la población, ¿verdad? Igual ocurre en Asia, igual ocurre en África, en Australia es mucho menor, pero en el continente americano también las cifras van desde alrededor de un 36% hasta un 91% en algunas partes de los Estados Unidos. Lamentablemente para la región centroamericana y Costa Rica no hay datos que realmente, digamos, puedan demostrar cuál es la prevalencia de deficiencia de vitamina D. Lo que sí es cierto es que a pesar de que creemos que los requerimientos son mucho mayores en ciertos estados, hay estudios clínicos, como estos 4 estudios clínicos, que tienen que ver con el rol de la vitamina D en el sistema inmune. Entonces hay un estudio que demuestra claramente que tiene un efecto antiinflamatorio, otro que tiene un efecto antiinfeccioso, ¿verdad? También cómo mejoran la función del sistema inmune y cómo los pacientes que reciben, digamos, tienen deficiencias de vitamina D, perdón, de vitamina A, cómo aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias y diarreas en niños.
Con vitamina D hay más publicaciones, hay mucha más literatura y este es uno de los estudios clásicos que se refiere a la suplementación de vitamina D como preventivo de infecciones respiratorias agudas. Esto es una revisión sistemática y un metaanálisis de varias publicaciones de que se hicieron analizando bases de datos hasta diciembre del 2015. Es una revisión sistemática y metaanálisis y básicamente lo que hacen es que incluyen ensayos aleatorizados, doble ciego y controlados con placebo, donde suplementan con vitamina D3 o vitamina D2 de cualquier duración, ¿verdad? Se eligieron esos estudios, pero como requisito tenían que ser aprobados por un comité ético científico y que los datos sobre la incidencia de infección aguda de las vías respiratorias se recogieran en forma prospectiva. Y ellos lo que demuestran entonces al final seleccionan 25 estudios clínicos controlados que incluyen un poco más de 11,000 participantes desde los 0 hasta los 95 años de edad. Y lo que demuestran entonces es que la suplementación de la vitamina D reduce el riesgo de la infección aguda de las vías respiratorias en todos los participantes, en un 12%. Tienen que tomar en cuenta es que los efectos protectores eran más fuertes en los pacientes que tenían niveles de vitamina D por debajo de 25 nanomoles por litro, comparado con los que tenían niveles por arriba de este valor. Entonces ellos concluyen que la suplementación con vitamina D es segura y protege contra la infección aguda de las vías respiratorias totales y que los pacientes más deficientes son los que más se van a beneficiar. Hay también 4 publicaciones interesantes de vitamina D con respecto a influenza. La primera de ellas en Japón es un estudio randomizado controlado con placebo que incluye 334 escolares sanos que reciben 1,200 unidades internacionales diariamente de vitamina D durante un periodo de 4 meses. Y lo que ellos demuestran es que los que recibieron vitamina D tienen una reducción significativa en la incidencia de la influenza A en comparación con los que reciben placebo, pero no en la incidencia de influenza B. En China se hizo esta investigación. Es un estudio randomizado, controlado con placebo, que incluye lactantes sanos y los dividen en 2 grupos. Un grupo a recibir durante 4 meses 400 unidades internacionales de vitamina D y otro grupo a recibir 1,200 unidades internacionales. Al final del estudio, demuestran que en 121 casos que son afectados por influenza, ¿verdad? El efecto es mucho mejor en los pacientes que reciben la dosis más alta. Entonces producen 78 y 43 casos de infección por gripe A en los de dosis baja y dosis alta respectivamente. Concluyen que las dosis altas resultan en un alivio más rápido de los síntomas, la fiebre, la tos y las sibilancias, y una disminución más rápida en las cargas virales y la recuperación de la enfermedad. Entonces ellos al final lo que recomiendan es que 1,200 unidades internacionales de vitamina D diarias son adecuadas para la prevención de la gripe estacional. Recuerden que en este caso lo recomiendan durante 4 meses. En Canadá también hay una publicación, es un estudio randomizado, controlado, aleatorizado de dosis altas diarias de vitamina D. Vean que aquí lo van a utilizar, son 2,000 unidades internacionales frente a la dosis estándar de 400 unidades internacionales, de nuevo 4 meses en niños de 1 a 5 años de edad. Y lo que demuestran es que la incidencia de infecciones por influenza, tanto A como B, en los que reciben 2,000 unidades internacionales, se redujo en un 50%. Y finalmente, este estudio de Mongolia, que también es un estudio randomizado, controlado, ¿verdad? En niños, que los van a asignar a recibir leche regular, o leche fortificada durante el invierno. Son 104 niños que se asignan a ingerir leche regular, no fortificada, y 143 niños leche fortificada con 300 unidades internacionales de vitamina D3. Esto básicamente es una publicación donde lo que hacen es que le solicitan a los padres de familia que anoten cuántas infecciones de las vías respiratorias tienen los niños durante los 3 meses. Y lo que encuentran estos investigadores es que los que reciben vitamina D3, 300 unidades diarias,
durante un periodo de 7 semanas tienen una reducción clínica y estadísticamente significativa en el riesgo de infecciones respiratorias agudas notificadas por los padres. Entonces yo los dejo con una inquietud, y esto creo que alguna vez ya lo había presentado. Estaremos en el punto que tenemos que volver a suplementar a todos nuestros pacientes pequeños con vitamina D en una forma profiláctica. Pues yo creo que requerimos más investigaciones, pero pareciera ser que la evidencia es lo que sugiere. Ahora voy a girar un poco el tema y entonces vamos a pasar fundamentalmente de la parte de deficiencias a la parte de excesos. Y vamos a hablar un poco de la relación entre la nutrición e inflamación y vamos a hablar del rol de los antioxidantes. Vean qué importante como la revista Time, dedicó su portada en el año 2004, ya hace bastante tiempo, a la inflamación y lo denomina como el asesino silencioso. Entonces, aquí yo les muestro, lo que significan las enfermedades crónicas no comunicables para Costa Rica. Y estos son datos para el 2016, cuando había una población de 4.800.000 personas aproximadamente. Entonces, ustedes ven cómo las enfermedades crónicas no comunicables, ¿verdad?, representaron el 83% de las muertes para los costarricenses. Esto es una publicación del 2018. Hoy entonces entendemos que la dieta Western, la llamada dieta Western, es una dieta proinflamatoria que favorece las enfermedades crónicas no comunicables. Y es una dieta que se caracteriza porque es rica en grasas saturadas, es alta en azúcares refinados, alta en sal y pobre en antioxidantes. Entonces, las personas, los investigadores, lo que han promovido son las dietas antiinflamatorias, totalmente lo contrario. Y estas dietas entonces se caracterizan porque tienen cantidades importantes de grasas no saturadas, como omega 3, cantidades importantes de antioxidantes, son bajas en azúcares refinadas y bajas en sal. Yo quisiera referirme en el resto, digamos, de la presentación a lo que son antioxidantes y sistema inmune. Y les pongo, digamos, estas fotografías que muchas veces nosotros nos enfrentamos con frecuencia a esto, ¿verdad? Pero nunca pensamos que es un efecto precisamente de la oxidación. Entonces, la oxidación es una reacción de Fenton, se describió por Fenton en 1876, y son reacciones que tienen como objetivo degradar moléculas para generar energía. Y lo que va a ocurrir es transferencia de electrones. Entonces, en la oxidación, lo que ocurre es que se donan electrones liberando energías, mientras que en la reducción se reciben electrones ganando energía. Es una cuestión más química. Y el exceso de radicales de oxígeno llevan a un estrés oxidativo en la célula. Entonces aquí ustedes tienen los reactivos, las especies reactivas de oxígeno, los que conocen, ¿verdad? Muchas reconocen los nombres y pues lo ideal es que haya un balance entonces entre oxidantes y antioxidantes o idealmente que haya mayor antioxidantes. Y de nuevo aparece, digamos, la microbiota involucrada y en esta publicación entonces como la microbiota tiene que ver con señales que permiten, digamos, un efecto antioxidante. Entonces, la microbiota del lumen intestinal, a través de señales en el interior de la célula, va a activar los radicales de oxígeno que van a tener, entonces, bloqueo con la proliferación, la motilidad y la supresión de esa célula. Y entonces, aquí yo les pongo el ejemplo, entonces, de una persona saludable y una persona obesa. La persona saludable, al tener una dieta adecuada, rica en fibra, rica, digamos, en antioxidantes, lo que va a ocurrir es que a nivel de la mucosa intestinal va a estimular esta célula T reguladora junto con la ayuda de la microbiota y esta célula T reguladora va a mantener, ¿verdad?, en freno a la célula proinflamatoria que es la célula TH17. Por el contrario, la persona que tiene esta dieta tipo Western, lo que ocurre, digamos, en el tejido adiposo visceral es que va a haber una inflamación crónica sistémica con producción de citoquinas proinflamatorias
que llevan a una disbiosis a nivel intestinal, y esta disbiosis va a hacer que entonces haya mayor cantidad de células TH17 proinflamatorias y menor cantidad de células reguladoras. Y estas células proinflamatorias tienen que ver con esclerosis múltiple, con alergia, con lupus eritematoso sistémico, diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal y artritis reumatoidea. Es así entonces como los antioxidantes tenemos dos tipos. Tenemos los antioxidantes enzimáticos y tenemos los antioxidantes no enzimáticos. Dentro de los no enzimáticos, vean que tienen que ver la mayoría con nutrientes y con dieta, carotenoides, cofactores antioxidantes, minerales como el zinc, selenio, cobre, magnesio, polifenoles como flavonoides, ácido fenólico y las vitaminas, la A, C, E y K. Y entonces muchos de estos antioxidantes se clasifican de acuerdo al sitio de acción, ¿verdad? Entonces a nivel intracelular, por ejemplo, tenemos la vitamina C. A nivel de la membrana tenemos la vitamina E, los betacarotenos. A nivel extracelular, entonces tenemos, por ejemplo, la vitamina C y la vitamina E. Y es así como hay publicaciones que promueven esta dieta pediátrica antiinflamatoria, donde la base de la pirámide es fundamentalmente agua, vegetales en 4 o 5 porciones por día, frutas en 3 a 4 porciones por día. Posteriormente viene el segundo escalón con fibra a través, digamos, de lo que son granos, a través de pasta, ¿verdad? También en el tercer escalón tenemos las grasas, digamos, beneficiosas, como las que se encuentran en el aguacate y en las semillas, y así sucesivamente hasta tener arriba, pues, los azúcares refinados, que son los más perjudiciales. Y esto es el tipo de dieta que debemos entonces los profesionales recomendar a los pacientes. Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto básicamente es promover una calidad de vida para prevenir infecciones e inflamaciones a través de una dieta adecuada, a través de estimular el sistema inmune y la interacción del sistema inmune precisamente con estos micronutrientes. Entonces, ¿cómo estimular el sistema inmune? Que siempre es la pregunta que nos hacen. Bueno, hay que aumentar la ingesta de vitaminas a través del consumo de frutas, a través del consumo de verduras, aumentar la ingesta de antioxidantes por las mismas vitaminas, disminuir la ingesta de ácidos grasos saturados, azúcares refinados y sal, mejorar la microbiota consumiendo fibra. Pero no solamente la dieta, es todo un estilo de vida, porque también debemos de promover el ejercicio hasta donde sea posible, sé que no es sencillo, pero evitar el estrés y dormir bien. Y dormir bien para, digamos, muchas personas, esto implica, la recomendación es alrededor de 8 horas, al menos durante 8 horas. Les agradezco mucho la atención. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a revisar si por aquí, digamos, hay algunas preguntas. Bueno, aquí tenemos una pregunta, le agradezco mucho a Isabel Cedeño que está preguntando y dice respecto de la fortificación de la leche con vitamina D, veo que ahora fortifican la leche semidescremada de larga duración, pero solo se refleja en la presentación de 1 litro y no así en la presentación de 250 mililitros. ¿Es un error de etiquetado o la presentación pequeña no está fortificada? Honestamente no les sé responder porque, digamos, yo solamente me dieron el privilegio de poder compartir con ustedes la información, pero estoy seguro que, digamos, ahí tomaron nota para eventualmente poder responderle. Para los que quieran, digamos, hacer preguntas en la parte inferior, digamos, de la pantalla, hay una parte que dice preguntas y respuestas. Entonces, con mucho gusto, si alguien tiene alguna pregunta y quiere, digamos, hacerla o también con todo gusto, si alguien quiere, podemos coordinar para abrirle el micrófono. Bueno, déjenme revisar, disculpen un momentito nada más para ver si hay aquí yo en mi chat.
Aquí igual ahí, digamos, un comentario de Gabriela Trigueros, que le agradezco, que dice en realidad súper clara la presentación y el tema. Pues me alegro mucho que haya sido lo suficientemente clara, porque a veces hablar del sistema inmune siempre todo el mundo se asusta. Entonces le agradezco mucho su comentario. Bueno, no hay más preguntas ni comentarios. Aquí también hay un comentario de Paula Morera, que también agradezco. Gracias por la presentación. Información muy importante y valiosa. Igual de Rulamán Vargas. Entonces, bueno, yo creo que eh, ahí les dejé el contacto en la última diapositiva. Mi correo electrónico es A de Arturo, Abdelnur, que es lo enredado, que es el apellido, Abdelnour, arroba CCSS, como Caja Costarricense de Seguro Social, punto SA de salud, punto CR. Y hay una pregunta aquí que dice Maristela, muchas gracias. ¿Sería entonces importante dar aceite de bacalao a los niños como se hacía antes? Personalmente creo que sí hay que darles vitamina D, tal vez no a través de darles aceite de bacalao, porque el problema es que no sabemos qué concentración tiene y podemos más bien intoxicar al niño, pero digamos hay muchos productos que contienen vitamina D, entonces más bien yo recomendaría que nos mantengamos en lo que se promueve o se recomienda, valga la redundancia, que son 400 unidades internacionales. En niños más grandes pueden ser hasta 800 unidades internacionales. Personalmente sí creo que debemos de volver a suplementar a los niños con vitamina D durante el primer año de vida, independientemente de si vivimos en el trópico o no, porque es bien conocido el efecto que tiene la vitamina D sobre el sistema inmune y sobre todo, digamos, sobre la inducción de tolerancia y la interacción, como les mostré, con la microbiota. ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay una pregunta que dice, para chicos atletas, ¿deberíamos darles un porcentaje mayor de la dosis recomendada? Sí, definitivamente sí, ¿verdad? Y es porque, digamos, durante el ejercicio los requerimientos son mayores, al igual que, digamos, durante infecciones. No solamente son mayores, también se ha descrito que las personas que hacen ejercicio y que sudan en exceso pueden tener mayores pérdidas y mayores demandas. Entonces sí se deben de dar dosis más altas. Bueno, de nuevo entonces les agradezco muchísimo su atención y les deseo una muy buenas noches. Voy a entonces a salirme del chat. Y muchas gracias de nuevo a la compañía Dos Pinos por la oportunidad que nos dio de compartir el tema. Muy buenas noches para todos.